Gracias por la invitación y voy a hacer la presentación en inglés y en español. Algunos de los slides están en inglés y otros están en español, así que vamos a proceder con una revisión de conceptos antiguos y de conceptos nuevos en relación a la neuritis óptica. Ya voy a sacar el video acá para poder am, ver mejor esto. Entonces, la neuritis óptica de la que vamos a discutir hoy es la inflamación del nervio óptico. No tiene, no estamos hablando de problemas infecciosos o problemas isquémicos, sino vamos a hablar de problemas inflamatorios. Y muchas veces tenemos que abordarla de inmediato porque vamos a ver que en algunos casos puede haber ceguera que no va a responder si no lo tratamos muy rápido con urgencia. La historia clínica, como van a ver, es muy importante y vamos a regresar a eso. Lo más importante es las patologías inflamatorias, como digo. Vamos a discutir estas y vamos a empezar con un caso que es quizás una de las presentaciones más comunes de neuritis óptica. Este es un paciente femenino de 20 años que se presenta con dolor en el ojo derecho asociado al movimiento ocular. 2 días luego del dolor, presenta una mancha central en la visión de ese mismo ojo y niega otro síntoma. A la exploración oftalmológica, el ojo afectado tiene una visión reducida de 20/80 y el ojo normal ve 20/20. La visión de colores está también reducida en el ojo afectado, que tiene una anomalía de la pupila, el Marcus Gunn pupil que le llamamos, ¿ya? Y el examen es normal, el campo visual muestra un escotoma central en solo ese ojo derecho. El fondo de ojo también es normal, no hay edema de disco, no hay palidez, y tampoco hay cambios en la mácula o cambios en la retina. Entonces, el diagnóstico en este caso de una pérdida aguda de visión dolorosa en una mujer joven es ciertamente una neuropatía óptica, ¿cierto? Porque estamos diciendo que la retina es normal. Los síntomas son la disminución de la agudeza visual, visión de color, un defecto del campo visual, que es lo que tiene esta paciente, y la pupila de defecto aferente relativo, con o sin cambios de disco óptico, que pueden ser edema, palidez, o puede ser inclusive normal, como vamos a ver. La neuritis óptica monocular aislada, que es esta paciente, presenta con pérdida aguda de la visión monocular dolorosa. Puede haber inflamación leve del disco, como ven, una pequeña cantidad de edema, o puede ser normal, no hay ni exudados ni hemorragias en la retina. Y el defecto pupilar es lo más importante para dar el diagnóstico de una neuropatía óptica. Lo más importante en estos casos es detectar todos los grados de un defecto aferente relativo. Recuerden que el defecto aferente relativo debido al nervio óptico es un defecto aferente relativo bastante marcado, a diferencia de cuando el problema es macular o retinal, donde puede haber una pérdida severa de la agudeza visual, pero el defecto aferente pupilar es mínimo. Muchos pueden recordar el ensayo clínico más famoso de neurooftalmología que se llamó el ONTT, que es el Optic Neuritis Treatment Trial. Este ONTT, que tiene más de 30 años desde que se hizo, fue un ensayo clínico para demostrar si los esteroides eran efectivos en tratar la neuritis óptica. Los pacientes que entraron en este ensayo clínico tenían una neuritis óptica típica definida
Y aparte de ver si el esteroide era o no era efectivo en tratar la neuritis óptica, también se vio si las imágenes de la resonancia magnética eran predictivas de que el paciente podía desarrollar en el futuro o en el momento de la neuritis óptica una enfermedad desmielinizante llamada esclerosis múltiple. Basado en datos de este estudio clínico, hemos definido la neuritis óptica típica. Y recuerden típica porque vamos a hablar de las atípicas. La típica es una inflamación del nervio óptico monocular, usualmente solamente afectando un ojo. Usualmente más afecta a las mujeres jóvenes de 15 a 45 años. Es dolorosa, usualmente peor si mueven los ojos. Un grado variable de pérdida de visión. Y el disco es normal de acuerdo a los pacientes que entraron a la ONTT, 2/3 tenían el disco normal y 1/3 tenía edema muy pequeño, como ven aquí. Esto se vio más, como dije, en adultos jóvenes, mujeres, 77% las que entraron en este estudio, usualmente mujeres caucásicas y de edad promedio de 32 años. Las pacientes tuvieron resonancia magnética en los test que se hacían cuando entraban al estudio. Lo que se vio en este estudio fue que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple después de un evento aislado de neuritis óptica era grande. En pacientes con neuritis óptica aislada que no tenían lesiones en la resonancia magnética, 25% desarrollaron esclerosis múltiple entre 10 a 15 años luego de la neuritis óptica. Si los pacientes tenían una lesión o más en la materia blanca del cerebro, la probabilidad de esclerosis múltiple aumentaba a 75%. ¿Qué cosa es lo que nos mostró este estudio, este ensayo clínico? Fue que el 50% de los pacientes, después de hacer un evento aislado de neuritis óptica, desarrollaban esclerosis múltiple, un promedio muy alto. ¿Cuáles eran, cuáles eran los, déjenme ver si puedo mover esto ya? Había un riesgo mínimo de esclerosis múltiple si se encontraban algunas otras anomalías en el estudio fundoscópico o en el estudio radiográfico. Si el paciente no tenía dolor, estos no presentaban un riesgo de esclerosis múltiple. Si el paciente tenía una visión muy anormal, como percepción de luz nada más, mientras la visión era peor, menos riesgo de esclerosis múltiple. Si había un edema de disco severo, menos riesgo de esclerosis múltiple. Si había hemorragias, como ven aquí, menos riesgo de esclerosis múltiple. Y si había exudados, como ven aquí también, esto es una neuroretinitis, también no había riesgo de esclerosis múltiple. Y los que tenían una resonancia normal, el riesgo era mínimo. Y también si había vitreitis o uveitis, el riesgo de esclerosis múltiple era menor. ¿Cuál fue el resultado visual en el ONTT? Recuerden que la pregunta que se hizo fue, ¿los esteroides son o no son la medicina que debemos darle a los pacientes con neuritis óptica? Lo que vimos es que hubo 3 grupos de pacientes en este estudio. Uno que recibieron placebo, unos que recibieron esteroides intravenosos y otros que recibieron esteroides orales. Ven aquí que los 3 grupos demostraron
Cuando mejoraron, una agudeza visual bastante buena de 20/40 o mejor. O sea que no hubo una diferencia entre los grupos tratados y no tratados con esteroides. Lo que vimos es que el esteroide endovenoso afecta la tasa de recuperación, o sea, los que recibieron esteroides intravenosos recuperaban más rápido, pero al final, a los 3 meses, todos tenían una visión recuperada entre 20/40 a 20/20. Entonces, no hubo una respuesta, digamos, favorable al uso de esteroides en este estudio. Entonces, la regla de oro era endovenosos a dosis alta, ¿no? Ahora, hay, hay varios problemas de encontrar el metilprednisolone sodium succinate, porque hubo problemas de poder eh, tener esta medicina en las farmacias. Entonces, veíamos cómo podemos usar una cosa equivalente oral. Y si ustedes pueden ver aquí, el equivalente oral es una cantidad tremebunda de prednisona. O sea, el equivalente a 1 gramo de metilprednisolone es 1250 miligramos de prednisona. Como ven usted, para que el paciente tome 75 tabletas de 50 miligramos de prednisona, teníamos que hacerle un jarabe o alguna cosa, porque si no, no la podía pasar. Entonces, esto es el equivalente, y un estudio hecho por el doctor Morrow en Inglaterra demostró que usando este jarabe oral era muy equivalente a usar la metilprednisolona endovenosa en lo que decimos que tan pronto el paciente recuperaba la visión. El curso natural, entonces, según el ONTT, según este estudio, es que el tipo de neuritis óptica desmielinizante, que es el que se dice que eventualmente el paciente desarrolla esclerosis múltiple, tiene un buen pronóstico, porque el 90% de los casos, sin tratamiento o con tratamiento, mejora. ¿Ya? El problema va a ser cómo sabemos que este es el caso de la neuritis óptica que estamos viendo, ¿no? Entonces, en la esclerosis múltiple también vimos que había otro problema y era que el paciente recupera la visión del chart que usamos usualmente en la sala de oftalmología, que es un contraste alto, pero que cuando lo poníamos a leer un chart de un contraste bajo, no podían verla. Entonces, el paciente recupera la visión de contraste alto, pero queda con fallas de visión de contraste bajo y muchas veces esto afecta a ciertos individuos que necesitan el contraste para el trabajo, como ingenieros, ah, donde se dan cuenta que en realidad la visión no era como antes de tener la neuritis óptica, ¿no? Entonces, hay 3 puntos importantes que quiero que se recuerden de este ensayo clínico. Los esteroides no cambiaron el resultado visual final. Otra cosa que se vio era que los esteroides en dosis bajas, como darle prednisona de 60 miligramos, se asoció con recurrencia de neuritis óptica. Y la resonancia magnética fue el test que pudo predecir conversión a la esclerosis múltiple. Eso es el mensaje de este ensayo clínico, ¿ya? Ahora, recuerden que la esclerosis múltiple tiene ciertos um, áreas en el cerebro que son más comunes de afectarse y la más importante es el cuerpo calloso, ¿ya? Esta es la zona
que es más importante, y después tenemos la zona periventricular y la zona yuxtacortical. Y es importante recordar eso porque cuando vemos la resonancia magnética tenemos que ver si las lesiones en la sustancia blanca están en el área que es más comúnmente afectada por enfermedades desmielinizantes, ¿no? Ahora, entonces, en la resonancia magnética de la neuritis óptica desmielinizante tenemos lesiones cerebrales periventriculares, como ven aquí, de la sustancia blanca, en el cuerpo calloso y también puede estar en la columna, ¿no? Pero más que nada en el cerebro son en estas áreas. Ahora, la neuritis óptica tiene muchas clasificaciones. Le voy a dar una, que es una de las cuales usamos. La neuritis óptica puede presentarse como un síndrome clínicamente aislado, con la resonancia magnética usualmente normal, y se presume que es la primera presentación de esclerosis múltiple. La neuritis óptica puede estar asociada con la esclerosis múltiple definida, o sea, un paciente con esclerosis múltiple que hace neuritis óptica durante el curso de la esclerosis múltiple. Y después tenemos las neuritis atípicas, que vamos a ver, que es el espectro de la neuromielitis óptica. Entonces, esto lo vamos a discutir más adelante y vamos a ver las diferencias entre las enfermedades desmielinizantes de la esclerosis múltiple y las enfermedades inflamatorias desmielinizantes que son del espectro de la neuromielitis óptica. Entonces, vamos a ver el síndrome clínicamente aislado. Ya vimos que es el que se presenta solamente con un um, episodio de neuritis óptica, ¿no? Ahora, el síndrome clínicamente aislado, o CIS, el más común es el ataque del nervio óptico, pérdida de la visión, dolor ocular. Estos pacientes tienen una resonancia magnética normal, o sea, el chance de que tengan esclerosis múltiple en el futuro es de 25%. Pero también puede haber síndrome clínicamente aislados de la médula espinal o del tronco encefálico. El tronco encefálico es la diplopia, vértigo, ataxia, nistagmo, y de la médula espinal pues son paresis, disfunción intestinal, vesical, sexual. Cualquiera de estos pueden ser un síndrome clínicamente aislado y puede ser la primera presentación de esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple es un trastorno desmielinizante inflamatorio crónico de la sustancia blanca que afecta el cerebro, la médula espinal, los nervios ópticos, y la forma más común es la que tiene remisiones y recaídas. Ahora sabemos que hay muchas formas de esclerosis múltiple. La progresiva primaria, la progresiva secundaria, la de remisiones y recaídas, varias clasificaciones diferentes, ¿no? Los criterios de la esclerosis múltiple es la difusión en el espacio. Tiene que haber lesiones en 2 de 4 áreas: periventriculares, yuxtacortical o cortical, tronco encefálico y médula espinal. No está el nervio óptico en el criterio último que se dio de McDonald porque lo sacaron al nervio óptico. Entonces, el nervio óptico en este momento no está como un criterio necesario para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Hay un nuevo signo que ha sido descrito en la resonancia magnética que se llama el signo de la vena central o CVS, como ven aquí. Se necesita una técnica especial que se llama Susceptibility Weighted Imaging, o sea, tiene que tener
MRI un software especial para poder dar estas imágenes. Pero como ven aquí, es interesante porque es una lesión en el cerebro caracterizada por una zona central, como ven aquí, una línea, o acá está una línea en el centro, hipointensa, con una reflectibilidad alrededor, hiperreflectiva alrededor. Y si ustedes ven estas lesiones en el cerebro, como ven aquí, también lo más probable es que esa lesión, Doctora Tan, sí, dígame, quizás pueda usar su mouse o de alguna manera un puntero para que pueda señalar. ¿lo ven aquí? No, creo que estoy usando mi puntero. ¿Lo ven al puntero? No, no, a ver, mueva el puntero. A ver, lo estoy moviendo. ¿No, no lo pueden ver? No, no logramos verlo. Ya, pero entonces, Bueno, continuamos, ¿pueden, continuamos. pueden ver la flecha roja? Sí, eso sí. Ok, so la flecha roja está demostrando un ejemplo de este signo de la vena central, ¿ya? Con el centro hipo intenso y rodeado de una hiperreflexión. Entonces, lo que se dice es esto, yo lo pongo como cuando vemos esas hemorragias con un centro, recuerden que decimos que es la endocarditis bacteriana, una cosa así en la retina, esto parece que es muy característico de esclerosis múltiple, porque hay muchas enfermedades que pueden causar placas desmelinizantes, ¿no? Pero si encuentran estas características, se dice en este momento por los radiólogos y a los especialistas de esclerosis múltiple que esto es un muy característico de que la lesión se deba a esclerosis múltiple, ¿ya? Esto es una cosa nueva. Ahora, el nervio óptico se afecta también, como ven ustedes, o como saben, en la esclerosis múltiple. Ya hemos visto que la esclerosis múltiple puede presentarse con una neuritis óptica, ¿no? Entonces, el oftalmoscopio que usamos ahora se llama la tomografía de coherencia óptica o el OCT, que nos deja ver las diferentes capas de la retina y el nervio óptico, ¿no? ¿Ya? Esta, ponemos al paciente ahí y podemos fotografiar la retina y fotografiar el nervio óptico y darnos el espesor de la capa de fibras nerviosas. Como ven aquí, pueden ver todas las diferentes capas de la retina usando esta máquina que para mí ha revolucionado la oftalmología, porque para mí la oftalmología existe antes o después de la invención del OCT. Entonces, como ven aquí, acá está el nervio óptico en este lado, acá está la capa de las fibras nerviosas superiores y todo el resto son las diferentes capas de la retina, ¿no? Entonces podemos ver aquí el espesor de la capa de fibras nerviosas es lo que seguimos para ver si hay o no hay atrofia óptica o algún otro problema del nervio óptico. Eso lo ven en colores, la misma cosa. Ahora, cuando esta tomografía es normal, podemos ver, este es el nervio óptico y acá está la capa de fibras nerviosas y nos da como un tic-tac-toe, o yo le llamo más que nada watermelon porque parece una sandía. Si la línea del paciente es esta, es la línea negra que ven ahí en el medio. Si esa línea negra está en el color verde, quiere decir que está dentro del grosor normal de las fibras ópticas. Ahora, si hay pérdida de las fibras del nervio óptico,
Acá, como ven en la segunda, en el segundo diagrama, ven que esa línea negra está cayendo en el lado temporal y en los dos lados del diagrama, está cayendo como en el lado rojo. El lado rojo es donde hay pérdida de las fibras nerviosas. O sea, si eso cae allí, quiere decir que hay pérdida de las fibras nerviosas. Y cuando hay edema de disco, es todo lo contrario, porque ahora ven ustedes que de esa línea negra se sale del watermelon, ¿no? Y se debe a que las fibras nerviosas ahora están hinchadas, edematosas, y hay edema de disco. Entonces, esta tomografía nos ayuda mucho a diferenciar problemas de pérdida de las fibras nerviosas y de edema de las fibras nerviosas. Ya, recuerden que dije que los criterios diagnósticos internacionales actuales para la esclerosis múltiple, el McDonald, no incluyen el nervio óptico como sitio de lesión por imágenes, a pesar de la alta prevalencia de neuritis óptica aguda y subclínica. ¿Ya? Entonces, el grosor de la fibra nerviosa de la retina es de 110 a 120 micrones a partir de la edad de 15 años. La doctora Costello en Canadá demostró que el 75% de los pacientes con neuritis óptica aguda y esclerosis múltiple sufren una pérdida de 10 a 40 micrones de esta capa de fibras nerviosas dentro de los 3 o 6 meses posteriores al evento. O sea, 10 a 40 micrones. Identificaron el umbral de lesión a 75 micrones. Por debajo de este número hay defecto en el campo visual. O sea, el paciente que tiene una neuritis óptica debido a esclerosis múltiple o CIS, la primera vez que tiene un ataque pierde de 10 a 40 micrones y recupera la vista y usualmente no se queja. Si tiene otra neuritis óptica, ¿qué es lo que les pasa? Bajan más, pierden otros 10 a 40 micrones y eventualmente si pierden 75 micrones, acuérdate que es de 110 a 120 el número usual normal, cuando llega a perder 75 micrones ya desarrollan un defecto de campo visual que es permanente. Por eso queremos evitar que los pacientes tengan una neuritis óptica recurrente en la esclerosis múltiple o en el CIS. Entonces, y recuerden que la pérdida ocurre de 3 a 6 meses después de la neuritis óptica. ¿Ok? Ahora, este es el tomograma, más o menos cuando ustedes ven la tomografía del ojo, este es el diagrama que sale en colores. ¿Ok? El OS es el ojo izquierdo, y como ven, el ojo izquierdo está normal y todo se ve verde. Verde quiere decir las fibras nerviosas están normales. Ven la línea negra que está en la parte verde, quiere decir en el ojo izquierdo las fibras están normales. Si vamos al ojo derecho que es OD, ven muchas áreas rojas. Las áreas rojas es las áreas que han perdido las fibras nerviosas y ustedes pueden ver allí esa línea negra superior que está yendo dentro del verde y el rojo, lo que quiere decir que hay áreas en el nervio óptico que han perdido, eh, las fibras nerviosas y las fibras nerviosas están disminuidas. Y ya recuerden que cuando uno pierde la mitad de las fibras nerviosas, no sé, 75 micrones, es el umbral para tener un defecto de campo visual permanente. Entonces, esto
es el resumen de la neuritis óptica y el uso del tomograma de OCT. Es diagnóstico porque detecta hallazgos sutiles y enfermedades asintomáticas donde el paciente ah, no tiene noticia de que tiene pérdida de visión, pero hay una anomalía en el test de OCT que sabemos que en algún momento tuvo una neuritis óptica. Ayuda en el diagnóstico diferencial de la pérdida visual, documenta la progresión de la enfermedad, ¿ya? Y también podemos ver cómo está desarrollando el paciente eh, sobre el tiempo. El otro examen que hacemos en pacientes con neuritis óptica se llama el potencial evocado. Como ven aquí, el potencial evocado es lo que nos detecta la desmielinización del nervio óptico. La tomografía nos habla de los axones y el potencial evocado nos habla de la mielina. Entonces ustedes ven ese patrón acá. El patrón nos da digamos, una capa sinusoide, donde vemos donde está el número 2 y el número 1. Esto es donde medimos la amplitud de la onda. La amplitud de la onda se debe a los axones. ¿Qué tan rápido se forma la onda? Se debe a la mielina. Normalmente esa onda debe de estar de 100 a 120 milisegundos. Mientras más aumente ese número, hay más afectación de la mielina. O sea, si ustedes recuerdan 120, 120 es el número normal de cuántos axones hay en el nervio óptico en el OCT, en la tomografía. Recuerden que hay 1.2 millones de axones en cada nervio óptico, pero cuando medimos las fibras nerviosas por la tomografía, el número normal es 120. Cuando medimos el potencial evocado, el número normal de latencia es 120 milisegundos. Si el paciente tiene 140, 150, 180, eso quiere decir que hay una latencia de este problema de conducción y hay desmielinización del nervio. Entonces, esos son los dos números que deben de recordar. Ok, ya dijimos que el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple desarrollan neuritis óptica en algún momento de su vida. 50%. Hay varios pacientes que manifiestan el fenómeno que se llama UTHOF después de su neuritis óptica, que son episodios de oscurecimiento de la visión por exposición al calor debido a la desmielinización. Y eso también nos da una pauta de que han tenido un problema de neuritis óptica. Otro nuevo concepto en esclerosis múltiple es el concepto de PIRA o PIRA. PIRA es Progression Independent of Relapse Activity. Dos cosas pasan en pacientes que tienen esclerosis múltiple. Uno es que tienen relapses, ¿no? O sea, tienen recidivas. Y cada recidiva es un ataque y en cada ataque pierden más función usualmente. Y cada ataque tiene que tratarse con un antiinflamatorio como son los esteroides. Los pacientes con esclerosis múltiple están tratados con unos agentes que se llaman DMTs, que son para prevenir las recidivas. El DMT es una medicina preventiva ahora hay como 25 en el mercado, y el paciente lo tiene que tomar de por vida para evitar tener recidivas. Ahora, no hay 100% que van a
ser efectivos, pero son muy efectivos en, en reducir el número de ataques. Sí, entonces se llama el DMT, ¿ya? Ahora, el DMT va a ayudarnos a que no haya recidivas. Pero hay otro problema que se ha visto ahora en pacientes con esclerosis múltiple que se llama PIRA, que es una progresión independiente de la actividad de recidivas. O sea, esto es más relacionado a pacientes que desarrollan un problema neurodegenerativo progresivo. Eso es lo que le llaman PIRA. Ahora, si el paciente tiene un PIRA alto, que se mide con este test que se llama EDSS, que es una escala para ver el problema de disabilidad del paciente. Si es que el paciente tiene un EDSS alto temprano en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, estos son pacientes que van a tener un problema severo de disabilidad comparado a los que no tienen PIRA temprano en su desarrollo de esclerosis múltiple. Entonces, acuérdense que esto es un concepto nuevo que salió en 2023 y que se está usando ahora para determinar qué tipo de terapia se le da al paciente. Porque esto aparece en los primeros 5 años de el diagnóstico de esclerosis múltiple. O sea, si se le da una medicina que no sea efectiva, van a desarrollar un problema neurodegenerativo y terminar en silla de ruedas muy temprano, opuesto a ellos que no hacen el PIRA y que pueden hacer una enfermedad y un desarrollo mucho más normal de la esclerosis múltiple y no tener ese problema de disability, ¿no? Entonces, recuerden, porque van a ver ahora muchos artículos nuevos sobre PIRA. Y nos parece a nosotros que también el PIRA lo podemos predecir haciendo la tomografía de los axones. Pero si vemos que el paciente sobre tiempo hace varias tomografías oculares del nervio óptico y cada vez tiene pérdida de los axones sin tener un ataque de neuritis óptica, ese paciente está haciendo un problema neurodegenerativo y debe de tratarse agresivamente con estos DMTs. Entonces quería darles ese concepto ahora, que es el nuevo concepto, cómo tratar al paciente con esclerosis múltiple. No voy a discutir los agentes porque necesitaríamos muchas horas para discutir eso. Me parece más importante es discutir los otros tipos de neuritis óptica que van a ver hoy, que son los que tienen un anticuerpo detectable. No hay un anticuerpo detectable en esclerosis múltiple en este momento, pero hay dos neuritis ópticas con anticuerpos detectables que son inflamatorias, desmelinizantes. Una se llama NMOSD y el otro se llama MOGAD. Vamos a describir cada una, ¿ya? El NMOSD es el espectrum de neuromielitis óptica. Se llama espectro porque hay varias diferentes presentaciones. O sea, este es un problema inflamatorio del sistema nervioso caracterizado por desmielinización severa, inmunológica y daño axonal que predominantemente ataca el nervio óptico, la médula espinal, pero también ataca el cerebro y el tronco encefálico. Tiene que distinguirse de la esclerosis múltiple porque este NMOSD, uno que puede ser mortal y otro que es
prácticamente irreversible, comparando a la esclerosis múltiple, en la cual muchos de los ataques son reversibles. Ahora, la NMOSD tiene un marker, que es la aquaporina 4, este anticuerpo que tiene un rol directo en la patogénesis de este NMOSD, ¿no? La incidencia de NMOSD es mucho más alta en mujeres que en hombres, y los pacientes son un poquito más avanzados en edad que la esclerosis múltiple, pero no mucho. También se ha visto casos en niños y casos en adultos por encima de los 50 años. Ahora, el criterio para el diagnóstico de este NMOSD, ah, hay muchos criterios que se han dado, pero el que es más característico es el que se publicó en el 2015, basado en el diagnóstico en 6 características clínicas, en la presencia o ausencia del anticuerpo aquaporina y en cambios en la resonancia magnética. El criterio reconoce 6 de estas características. 1, neuritis óptica. 2 es la mielitis aguda. Acuérdate que se llama neuromielitis. El neuro es por la neuritis óptica y la mielitis es por la mielitis. El síndrome del área postrema, que se presenta con hipo y problemas gastrointestinales, que ni nos imaginamos que es un problema cerebral, náusea, vómito súbito. El síndrome agudo de tronco encefálico, que es rarísimo. La narcolepsia sintomático o el síndrome agudo diencefálico y el síndrome sintomático cerebral, que son rarísimos. Como pueden ver aquí, todos los pacientes con NMOSD, lo más probable que van a tener es neuritis óptica. Entonces, recuerden que el diagnóstico se hace si tiene la aquaporina positiva. Ahora, si no tenemos ese test, tenemos que más o menos adivinar si tienen o no tienen las características necesarias para hacer el diagnóstico, ¿no? Y la característica necesaria es lo que vamos a ver ahora. Tienen que tener neuritis óptica o mielitis aguda, pero la mielitis tiene que ser longitudinal extensiva. Por lo menos 3 partes de la columna tienen que estar afectadas, ¿ya? O van a tener neuritis óptica, o van a tener mielitis aguda, o van a tener los dos. O van a tener el síndrome de área postrema. Esos son cómo podemos hacer un diagnóstico de NMOSD. Tiene que haber diseminación en el espacio también. Tú o más de estas características que hemos descrito aquí. Si no hay la posibilidad de hacer el test del anticuerpo, tenemos que hacer un diagnóstico clínico y excluir otros diagnósticos, ¿no? Y también tenemos que ver cambios en la resonancia magnética. Yo ya les expliqué cuáles son los cambios de la resonancia magnética de la esclerosis múltiple. El NMOSD tiene otros tipos de cambios en la resonancia magnética, ¿ya? Afecta, vamos a ver aquí, por ejemplo, el área postrema. El área postrema es una estructura medular en el cerebro, aquí, en esta área, que controla el vómito. Ahora,
Ustedes ven que está aquí y a veces la resonancia magnética no nos muestra el área postrema. Y si no nos muestra el área postrema, pues no vamos a hacer ningún diagnóstico de NMOSD si eso es lo que está afectado en el paciente. El paciente va a presentar con vómitos y con hipo, nada cerebral. Ahora, como ven aquí, hay otras características, lesiones en NMOSD. Por ejemplo, en A, esta línea, ustedes ven la flecha roja en A, está mostrando lesiones en el hipotálamo. En B, la flecha roja está mostrando lesiones en el periaqueducto. En C, en la médula oblongata. En D, también en la médula. En E, en el área postrema y el área postrema. Estas lesiones son muy sutiles, como pueden ver ustedes. Sutil. Tiene que tener un radiólogo con unos ojos tremendos para que pueda reconocer bien estas lesiones. Si no tienen experiencia, van a llamar esto una resonancia negativa, porque ven aquí que es muy sutil esas lesiones. No son como las lesiones de la esclerosis múltiple, sino son lesiones en otras áreas y muy sutiles, ¿no? Las lesiones de la médula espinal es otra cosa. Son longitudinales extensivas, 3 vértebras, y como ven, estas sí son muy visibles para el diagnóstico y causan usualmente mielitis transversa con parálisis. Entonces, esa era la neuromielitis. La mielitis es esta inflamación de la médula. Recuerden que en la esclerosis múltiple también hay inflamación de la médula, pero son pequeñas áreas de la médula, como ven aquí en las flechas verdes, en el lado izquierdo, son pequeñas áreas que están afectadas y usualmente el paciente no hace parálisis. Esto se puede comparar en el lado derecho de la pantalla con las lesiones en el NMOSD que son longitudinales, son extensivas, como ven, la lesión ocupa entre las dos flechas grandes verdes y esto sí causa parálisis. La neuritis óptica asociada al NMOSD tiene ciertas características muy importantes. Número uno, es bilateral en la mayoría de los casos. No simétrica, sino asimétrica. Un ojo puede estar peor que el otro. Puede causar ceguera. Es rarísimo que la esclerosis múltiple cause ceguera. El NMOSD usualmente causa ceguera. No tiene dolor significativo en la esclerosis múltiple, todos tienen dolor. Si no tiene dolor, dudamos que es esclerosis múltiple. Y lo más problemático del NMOSD es que la esclerosis, a diferencia de la esclerosis múltiple, es que estas neuritis ópticas son recurrentes. Son recurrentes, bilaterales, ceguera y no son dolorosas. Ahora ustedes ven acá en la resonancia magnética de los nervios ópticos, ven los nervios ópticos blancos en los dos ojos porque están inflamados en toda la longitud del nervio óptico. Recuerden que en el NMOSD, en las imágenes de resonancia magnética, todo el nervio óptico está afectado con la inflamación y se ve blanco, y largas porciones de la médula espinal están afectadas y se ve blanco. Todo es largo, a comparación de la esclerosis múltiple, que son pequeñas zonas afectadas. En NMOSD son largas zonas afectadas. Ahora, el nervio óptico, si
El realce es usualmente más posterior hacia el cerebro, hacia el quiasma. ¿Ok? El otro problema es que causa una pérdida tan masiva de los axones que rápidamente el paciente hace una palidez y una pérdida irreversible de la visión. ¿Ya? Ahora, la otra cosa es que afecta el quiasma. Es rarísimo que la esclerosis múltiple afecte quiasma. Se ha visto que clínicamente quizás en 5% de pacientes haya una mianopsia bitemporal debido a esclerosis múltiple. Pero en pacientes con NMOSD, hasta 25% de pacientes presentan con una hemianopia bitemporal, que nos hace pensar que el paciente tiene un problema en pituitaria, pero no le encontramos nada en la pituitaria. Y si vemos el realce del quiasma, como ven aquí en esta flecha blanca, ven la inflamación del quiasma debido a el NMOSD, a la aquaporina. Entonces el paciente presenta con una hemianopsia bitemporal. En el diagnóstico diferencial de hemianopsia bitemporal tienen ustedes que tener, eh, especialmente si no ven un tumor de pituitaria, que el paciente tiene neuromielitis óptica. La neuritis asociada con NMOSD presenta con mayor afectación de los axones. Recuerden que dijimos de 10 a 40 micrones es que baja en la esclerosis múltiple, aquí es el doble, ¿ya? Hay una pérdida rápida de las fibras nerviosas en días y semanas. Recuerden que les dije que en la esclerosis múltiple la pérdida de las fibras nerviosas aparece de 3 a 6 meses después de la neuritis óptica aguda. 3 a 6 meses. Cuando hacemos una tomografía no vemos nada, porque las fibras nerviosas, si algo vemos, están hinchadas, edematosas, pero la mayoría de veces las vemos normal. Y las vemos normal por los primeros 3 meses. En pacientes con NMOSD, en días, la tomografía va a ser anormal. En días, no en meses, sino en días. Así como la ven aquí. Y es una pérdida tremenda de las fibras nerviosas. Acá vemos un paciente con un NMOSD, una neuritis óptica de NMOSD. Le voy a poner acá el episodio agudo de pérdida de visión. Esta es una paciente femenino de 20 años de edad, africano-americana, pérdida aguda de la visión no dolorosa en el ojo izquierdo. ¿Ya? En el episodio agudo, el primer día, ¿qué ven? Hinchazón de el nervio óptico. Entonces la tomografía nos está demostrando un aumento de fibras nerviosas, porque 129 le dije que era de 100 a 120. En 2 semanas todavía sigue el, el nervio hinchado. Pero fíjense aquí ahora el segundo aspecto que la tomografía nos puede determinar, que son las células ganglionares o las células madres. Esto está en la mácula, células ganglionares. En el episodio agudo, las células ganglionares están normales, ¿no? Y las fibras nerviosas están hinchadas. Aquí no sabemos qué tiene la paciente. ¿Tiene esclerosis múltiple? ¿Tiene NMOSD? ¿O qué le pasa? No sabemos. A las 2 semanas todavía sigue hinchado y quizás se hinchó más el nervio óptico, las fibras nerviosas están todavía hinchadas. Pero fíjate qué está pasando con las células ganglionares. En 2 semanas, una pérdida tremenda de células ganglionares. Ya bajaron de 78-75 a 59-62. 6 semanas más tarde, ¿qué vemos? Ya hay pérdida de las fibras nerviosas. Esto nunca lo vemos en esclerosis múltiple. Esos son 6 meses. Acá son 6 semanas. Y ya no hay
ya no hay fibras ganglionares. Y a los 3 meses, pues ya perdimos la guerra aquí, porque ya perdió todas las fibras nerviosas y ya no ve nada. ¿Ven qué rápido se pierde la visión? Si uno no ataca esta enfermedad en la primera semana, el paciente tendrá pérdida ocular irreversible. ¿Y quién nos puede ayudar a saber dónde andamos? Es la tomografía de las fibras nerviosas y de las células ganglionares. Entonces, acuérdense de esto para el NMOSD, ¿no? Ahora, otra cosa que se ha visto que es interesante es que en el NMOSD hay cambios retinales. Esto actualmente lo describió primeramente un brasilero, un neurooftalmólogo brasilero, que estuvo haciendo pruebas de la retina, de la mácula, cuando vio a los pacientes que tenían NMOSD y encontró edema macular microcístico presente en muchos de los pacientes con NMOSD. O sea que también tiene problemas retinales, aparte de tener problemas del nervio óptico. ¿Ok? Ahora, hablemos de los anticuerpos de acuaporina 4. La acuaporina 4 es el antígeno del NMO-IgG y es una proteína del canal de agua que está altamente concentrada en la sustancia gris de la médula espinal, en las regiones periacueductales y periventriculares y los procesos podálicos de los astrocistos en el cerebro. Recuerden que yo dije periacueductal, la médula espinal, la médula oblongata, el área postrema. Esto no es nada en el cuerpo periventricular, en el cuerpo calloso. Eso es menos afectado que la zona periacueductal. Entonces, los canales de copolina, como ven aquí, es donde hay el ataque de este tipo de enfermedad que se llama neuromielitis óptica, ¿no? ¿Ya? Ahora, los pacientes que tienen anticuerpo positivo no se recuperan bien de los problemas del nervio óptico y la médula espinal y quedan con residuos severos si no los tratamos tempranamente. El anticuerpo contra la acuaporina 4 es lo que causa la enfermedad grave. El anticuerpo. Los que no tienen anticuerpo detectable hacen una recuperación mejor que los que tienen anticuerpo detectable. El anticuerpo suele estar presente de por vida y puede desaparecer transitoriamente con esteroides o con plasmaferesis. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es cuando debemos de medir el anticuerpo. El anticuerpo tenemos que medirlo antes de darles esteroides y plasmaferesis y todo eso, pues hay que sacar la sangre, aunque no la mandemos de inmediato, sacar la sangre antes de darles tratamiento y de esa manera podemos detectar que hay o no hay anticuerpo. Ahora, hay dos tipos de anticuerpo, de test de anticuerpos. Uno se llama ELISA y el otro se llama cell-based. Ahora, yo espero que, yo creo que en Latinoamérica, especialmente en Perú, debe haber laboratorios que hacen más que nada el ELISA test, ¿ya? El ELISA test tiene una sensibilidad de 60%, nada más comparado al cell-based, que es el 80%. Y como ven ustedes, que no hay ninguno que haga 100%. El cell-based es lo que hace la clínica Mayo. La clínica Mayo hace cell-based y todos los otros laboratorios usualmente hacen ELISA. Solamente para darles este dato, que la sensibilidad, o sea, que sea positivo, es solamente 60% en los casos de ELISA. La especificidad es 99%, pero la sensibilidad es baja comparado al cell-based. Ahora, ¿qué pasa con la neuritis óptica de la neuromielitis óptica?
la recuperación es deficiente o nula, ¿no? Más común es si la aquaporina es positiva. Si nosotros no tratamos a esos pacientes rápidamente, dentro de la primera semana de pérdida de visión, no van a recuperar la visión ya jamás. También recuerden una cosa, que el NMOSD con aquaporina positiva puede matar al paciente de una insuficiencia respiratoria neurogénica. La esclerosis múltiple usualmente no mata al paciente. Quienes matamos al paciente con esclerosis múltiple somos nosotros, que le bajamos toda la inmunidad y agarran alguna infección y muere. El paciente con esclerosis múltiple no muere de esclerosis múltiple, usualmente. El paciente con NMOSD muere de NMOSD por la insuficiencia respiratoria, por el hipo, ah, que tienen aspiración y cosas así, ¿no? Y se puede asociar a enfermedades autoinmunes como Sjögren y lupus. Pero recuerden esto, que es una enfermedad mortal y que conduce a la ceguera. El tratamiento agudo, ¿no? Es con esteroides o con plasmaferesis. Y el tratamiento preventivo es inmunoterapia. Eh, Puede usarse el Rituxan, el Septim, todos estos immunosuppressions. Pero ahora hay 3 terapias que se han aprobado por el FDA, que son infusiones de anticuerpos monoclonales. Uno es eculizumab, satralizumab y enbilizumab. Son ciertamente medicaciones que son muy caras, en realidad lo que cuestan, pero que son muy efectivas para evitar recidivas. Es cada recidiva pierden más visión o mielitis, pierden más el poder caminar o el tener cuadriparesis o paraparesis. Y entonces el paciente tiene que tener tratamiento de por vida con NMOSD. El tratamiento de la esclerosis múltiple es también por vida con esos agentes que se llaman DMT, que es para prevenir ataques. Es lo mismo que tienen aquí, prevenir ataques. Entonces ya sabemos de esto. Ahora, el otro síndrome a discutir de neuritis óptica es lo que se llama ahora MOGAT. MOGAT, que es el anti-MOG, es una glucoproteína de oligodendrocitos de mielina. Este MOGAT es un síndrome en el cual el paciente puede tener neuritis óptica recurrente o bilateral, una encefalomielitis diseminada aguda que se llama ADEM, seguido de neuritis óptica, o puede afectar la médula espinal, como vamos a ver. O sea, también presenta con varios síndromes, pero la diferencia en el MOGAT, a esclerosis múltiple y a NMOSD, es que MOGAT es muy sensitivo a responder a esteroides con rápida mejora de los pacientes del síntoma que tienen, ya sea el ADEM o ya sea la neuritis óptica o ya sea el problema espinal. Ahora, ¿cuál es la característica de el MOGAT en el nervio óptico? Esto es muy importante porque imágenes son muy importantes en todos estos síndromes. Entonces, el MOGAT es también recurrente. Recuerden que la esclerosis múltiple no es recurrente y es monocular. El NMOSD es recurrente, es bilateral y causa ceguera
El MOGAD es recurrente, es bilateral y causa una perineuritis óptica. La perineuritis óptica es inflamación en la órbita, no solamente en el nervio óptico, sino hay inflamación en la órbita. Por eso se llama perineuritis. La vaina del nervio óptico está afectado más que el nervio óptico mismo. Recuerde que le dije que el nervio óptico mismo, intraaxial, eso es NMOSD. El nervio está blanco en el MRI. En el paciente con MOGAD es como, ven aquí la línea en el nervio óptico. Usualmente es una perineuritis que afecta más la vaina del nervio óptico y la grasa de la órbita, causando una perineuritis. ¿Ok? Acá ven varias diferentes características de la neuritis óptica de MOGAD. Ahora, en B, pueden ver allí unas flechas blancas dentro del ojo que están apuntando a un um, nervio, a la cabeza del nervio óptico, como pueden ver allí, ¿no? Entonces, cada flecha en B, en el B del lado izquierdo, está señalando el nervio óptico intraocular. Intraocular. Quiere decir que esto es un edema de nervio óptico, porque está hinchado, ¿no? Lo ven blanco allí. Entonces, la diferencia del MOGAD es que en 50% del MOGAD es bilateral, pero el 50% del MOGAD tiene un edema de papila severo, severísimo. Parece papiledema, parece hipertensión endocraniana y tienen hemorragias. Es el único tipo de neuritis óptica inflamatoria que tiene hemorragias. Parece un edema de papila, excepto que el paciente no ve. Y un edema de papila usualmente el paciente no ve al final de la historia, no en presentaciones agudas. Entonces recuerden que hay un problema aquí de edema de disco en adición a una perineuritis, ¿no? Entonces recuerden que el MOGA tiene neuritis óptica recurrente en 50-75%, bilateral en 50%, edema de disco hasta un 80% al inicio, de acuerdo al estudio más reciente de la Clínica de Mayo. Puede ser severa el edema de disco con hemorragias peripapilares, ¿ya? Severa, y hay un diagnóstico diferencial con neuropatía óptica isquémica y papiledema, ¿no? Ahora, si ustedes ven a alguien de 30 años con lo que parece una neuropatía óptica isquémica, usualmente no va a ser neuropatía óptica isquémica, sino va a ser MOGA. Ustedes ven aquí, MOGA, ¿no? Y esto parece una neuropatía óptica isquémica, excepto que es un caso de MOGA, bilateral, con edema de disco bastante pronunciado, como ven aquí está señalado por la flecha roja, ¿no? Ahora, recuerden también que dije que el 50% de los casos involucra la vaina del nervio, o sea que la única manera como vamos a ver esto es haciendo una resonancia magnética del nervio, no del cerebro, ¿ya? Ahora, el MOGA tiene más ataques recurrentes que la neuritis óptica de NMOSD, pero recupera mejor y tiene mejores resultados visuales porque tiene una exquisita respuesta a esteroides. Le damos esteroides y están con cuentadedos y en 2 días están 20-20. Eso no lo vemos nunca en NMOSD ni tampoco lo vemos en esclerosis múltiple. Solamente lo vemos con MOGA. Ahora,
Eso es en referencia a la neuritis óptica, que es usualmente bilateral, con edema de papila y con hemorragias. El segundo caso de presentación es el ADEM, encefalomielitis diseminada aguda. ¿Ok? Esta es unas lesiones grandes, como ven aquí, en el cerebro, ¿ya? Y estos pacientes usualmente son gente jóvenes o niños que presentan con una encefalopatía, fiebre, debilidad, náusea y vómito, signos meningios, ataxia y hasta seizures, convulsiones. Vemos a un paciente con convulsiones, creemos que es epilepsia, cuando no es epilepsia, es MOGAT, ¿ya? Este tipo se llama ADEM. Le damos esteroides, ¡pum!, todo desaparece y en días. Entonces recuerden, MOGAT es lo que causa el ADEM o una encefalomielitis aguda diseminada. Convulsiones, ataxia, recuerden eso. Ahora, en el cerebro, el área más comúnmente atacada por MOGAD es el pedúnculo cerebelar. Recuerden lo que les dije en la esclerosis múltiple, es el cuerpo calloso y la zona periventricular. En NMOSD es periacueductal, la médula oblongata y la zona postrema. En pacientes con MOGAD es el pedúnculo cerebelar. Aquí pueden ver en B, en la flechita blanca, en el lado derecho, en la lesión más grande, está afectando el pedúnculo cerebelar izquierdo y afecta el cerebelo mucho más que las otras dos condiciones. Se recuerden, cuando hay un problema cerebelar, especialmente el pedúnculo cerebeloso, con neuritis óptica, hay que pensar que esto es parte de este síndrome de MOGAD. Ahora, la mielitis en el síndrome de MOGAD es muy importante porque todas estas enfermedades, esclerosis múltiple, NMOSD y MOGAD, afectan la médula espinal. La esclerosis múltiple la afecta menos, con lesiones pequeñas y usualmente asintomáticas. NMOSD lo afecta mucho más, con lesiones grandes que producen parálisis, cuadriparesis, paraparesis, y el MOGAD is in the middle. Pero es muy importante reconocer la mielitis del síndrome de MOGAD porque causa una lesión muy característica de la sustancia gris central que se ha llamado el signo de H. Como ven aquí, parece una H y una H. Si ven esto en la médula espinal, esto es MOGAD. Entonces recuerden cómo es diferente la mielitis, ya sea mielitis de NMOSD, en que es extensiva longitudinal, mielitis de MOGAD, que es el signo de H. Ahora, ¿qué más debemos saber de la médula espinal afectada por MOGAD? Que afecta el cono medular. El cono medular. Entonces el paciente presenta con una anestesia en silla de montar, sin dolor y con reflejos normales, ¿no? Y hay compromiso de funciones sexual, defecar y orinar. Es diferente de otro síndrome que se llama de cauda equina, en la cual no hay mielitis y la cauda equina
usualmente es debido a tumores y el síndrome del cono medular es usualmente debido a MOGAD. Esto es muy importante de reconocer. Y este es el cono medular, es acá, la caudecuina es aquí, caudecuina es tumor, cono medular, MOGAD. Muy importante de reconocer esto, ¿ya? Y acá hay digamos, un sumario de las características radiológicas de estas tres entidades, ¿ok? Vemos en el lado donde dice esclerosis múltiple, usualmente afecta en el primer diagrama, están el ojo y los nervios ópticos. Y como vemos, usualmente afecta un nervio y parcialmente está afectado, como ven aquí, intraorbital, no más allá. Y las lesiones espinales, como ven en el medio, son pequeñas y diseminadas, ¿ya? Y las lesiones cerebrales ya dijimos que eran periventriculares, el cuerpo calloso, son las más comunes, ¿no? Periventricular, el cuerpo calloso. En el medio tenemos a MOGAD. MOGAD afecta los dos nervios, como ven aquí, bilateral, todo el grosor, la longitud del nervio usualmente, y como ven, causa una perineuritis, ahí ven la vaina del nervio también afectada. En la médula espinal ven que es el cono medular, lo que se está afectando característicamente, y en el cerebro va a ser el pedúnculo cerebeloso y, como dijimos, el ADEM, las lesiones de ADEM, que son las dos cosas que pasa con MOGAD. NMOSD causa un problema usualmente de todo el nervio posterior y también ataca el quiasma. Eso lo ven ¿cómo se llama? En el primer diagrama. Los dos nervios y el quiasma. Como ven aquí, esto es lo común de NMOSD. En la médula espinal, una lesión longitudinal extensiva, por lo menos 3 espacios de la médula. Y en el cerebro periacueductal, área postrema, ¿no? Médula oblongata. Eso es lo más común en NMOSD. Esto es un diagrama muy importante de recordar cuando uno ve imágenes para saber cuál de estos tres cuadros es el que uno está viendo en el paciente con neuritis óptica. ¿Ya? Entonces, el MOGAD dijimos que era el pedúnculo cerebelar y las lesiones de la médula espinal en el cono medular. ¿Okay? Esto responde a esteroides y usualmente el anticuerpo desaparece una vez tratado y si hay una recidiva vuelve a aparecer. Recuerden que el anticuerpo de aquaporina nunca desaparece, puede disminuir y no ser detectable con esteroides, pero de acuerdo a los estudios de Mayo Clinic, nunca desaparece totalmente, como pasa con el anticuerpo de MOGAD. ¿Ya? Entonces, el anticuerpo, como dije aquí, puede ser transitorio. Y acuérdense que el MOGAD afecta a niños que pueden presentarse con discos ópticos muy edematizados, con hemorragias, simulando papiledema agudo. ¿Cómo tratamos el MOGAD? Recuerden que dijimos la esclerosis múltiple, si hay una recidiva, le das esteroides. Si hay de por vida, usamos el DMT, que es la medicina preventiva para prevenir ataques. En NMOSD también necesitamos una medicina preventiva, que es usualmente uno de los inmunosupresants, ya sea Rituxan o
o los otros CellCept o inmunológicos o los monoclonal antibodies de que mencioné. ¿Cómo tratamos la neuritis óptica de MOGAD? Si tenemos una neuritis óptica de MOGAD, le damos esteroides endovenosos por 3 a 5 días y después le damos prednisona por 1 a 3 meses. Esta neuritis óptica no se trata con 2 días de esteroides, con 1 semana de esteroides, sino con 3 meses de esteroides. Ahora, si la pérdida de visión es severa y no hay una respuesta mayor a los esteroides en 1 o 2 semanas, se considera la plasmaferesis o IVIG, que es la inmunoglobulina. Recuerden eso en la neuritis óptica de MOGAD. Ahora, si el paciente tiene un solo ataque, recupera totalmente, observación, no necesita tratamiento de por vida. Pero si el paciente con MOGAD hace ataques recurrentes, es dependiente del esteroide. Le damos esteroides, mejora. Le quitamos el esteroide, tiene otro ataque. O recupera en forma incompleta, se recomienda que esté en inmunoterapia, igual que se hace con NMOSD. ¿Ok? Solamente esos pacientes. Entonces, ¿por qué es importante esta información? Porque tenemos que saber con qué proceso biológico estamos lidiando. Porque según sea NMOSD, MOGAD o MS, vamos a tratar al paciente muy diferente para evitar la ceguera, para evitar la silla de ruedas y para evitar la muerte. Recuerden que todos estos se tratan de manera diferente. Recuerden que el anticuerpo contra la aquaporina permanece de por vida. El anticuerpo MOG es transitorio y depende del tratamiento y a veces desaparece de por vida o a veces vuelve a aparecer, ¿no? Debemos de determinar cómo y cuándo ordenar las imágenes de la órbita y de la médula espinal y cómo interpretar los hallazgos con ese diagrama que les mostré, ¿no? Ahora, ¿cuándo debo solicitar los títulos de anti-MOG o anti-aquaporina? Primero, si hay neuritis óptica recurrente, más de 2 veces. Y estas son recomendaciones de la Clínica de Mayo. Cualquier neuritis óptica que sea bilateral, neuritis óptica con muy mala visión, neuritis óptica con un campo visual con características de mianopsia bitemporal y neuritis ópticas que son muy sensitivas a los esteroides. ¿Ya? ¿Cuándo debemos pedir resonancia de nervio óptico en neuritis óptica? Bueno, con estos nuevos síndromes es necesario. Ya ven ustedes por qué. Porque van a poder hacer el diagnóstico de MOGAD viendo la perineuritis, que no la van a ver si no piden una resonancia orbitaria. Y lo mismo va a pasar con el NMOSD. Entonces, si piensan que tienen NMOSD o tienen MOGAD, tienen que pedir la resonancia magnética del nervio o de la órbita. Recuerden, para ver estas diferencias se necesita un tipo de resonancia magnética orbitaria. Para ver estas diferencias, si tienen problemas de la médula espinal, se necesita una resonancia magnética de la médula espinal. Recuerden que para diagnosticar un problema asimétrico o monocular del nervio óptico, necesitan aprender y manejar muy bien cómo detectar el defecto aferente. ¿Ya? Recuerden de estas diferentes entidades, todas relacionadas a neuritis óptica. El CIAS, que es el aislado, la esclerosis múltiple, el NMOSD aquaporina positivo, el MOGAD
Y el crión es nada más que la neuritis recurrente, que es muy sensitiva a la esteroide, y pensamos que es un subtítulo del MOGA. Muy bien, yo creo que aquí terminamos y voy a pasar a ver qué preguntas tiene. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Excelente su charla. Vamos a ver si hay preguntas. José, ¿nos podrás ayudar ahí si hay preguntas en el chat? Eh, sí, eh, a ver, lo que pasa es que no tengo acá la entrada al chat, pero quería aprovechar, doctora, a hacerle un par de preguntas. Quería, eh, con respecto al a QP4, me llama la atención que se encuentre este anticuerpo incluso en algunas personas normales. Y bueno, en la otra situación es que están ahí desde hace mucho tiempo antes, probablemente del ataque. Eh, ¿Cómo es que sucede, o si se ha hecho alguna investigación de por qué se inicia este ataque a esta parte del nervio óptico, bueno, en general de esta zona, el AQP4, ¿no? De esta proteína. Estamos hablando de la aquaporina, Sí, ¿cierto? ¿por Sí. qué, por qué hay pacientes con antiacoporina 4 que son normales y que no tienen ningún ataque? Y también, bueno, y antes del ataque deben haber tenido pacientes, estos pacientes, seguramente el AQP4, el anti-AQP4, y en algún momento se inició el ataque. ¿Hay alguna investigación con respecto a por qué sucede esto? Mayo Clinic está haciendo la investigación y todavía no tienen ninguna respuesta, porque se encuentra el aquaporina, por ejemplo, en pacientes con lupus. Se encuentra el Ujú, aquaporina en pacientes con Sjögren's, ¿no? Entonces, el detectar la aquaporina positiva no necesariamente significa que el paciente está desarrollando el problema de NMOSD, porque hay estas otras enfermedades que tienen ese anticuerpo presente. Ahora, lo que sabemos es que si el paciente tiene toda la sintomatología de NMOSD, médula espinal, el nervio óptico, el cerebral, y tienen un anticuerpo positivo, que esos pacientes van a hacer un cuadro clínico mucho peor que si el anticuerpo es negativo. Pero todavía hay mucho que ujú. investigar sobre el valor de este anticuerpo en esos casos, como ustedes dicen, en que el paciente tiene otras enfermedades y no desarrollan el cuadro de NMOSD. Yo creo que Mayo Clinic nos va a dar las pautas muy pronto. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta en el chat, José? ¿O algo por ahí has visto? ¿O Juan Chan también está por ahí Hay alguien que está para que nos levantando la ayude? mano, pero no sé quién será. A ver si se le puede Dos, dar audio, tres. si nos está ayudando el servicio técnico. ¿O prefiere opinar por audio de repente? No está en el chat, ¿no? Escrito nada. Doctora, y una preguntita más, No veo la ¿qué pregunta. tanto es? Si no hay pregunta ahorita acá, no, no veo. Más bien hay gracias por su Ahí está exposición, pidiendo, doctora. está pidiendo audio, por favor, a ver si el señor Manuel nos puede ayudar a brindarle audio. Ahí creo que hay una pregunta en el chat, me parece, José, acabo de ver. Dice, muy buenas noches, muy buena exposición. ¿Cómo diferenciamos neuritis óptica por anticuerpos anti-MOG versus crión? Si ambos son córticos sensibles y córtico dependientes, y además se sabe que la crión puede haber positividad en los anticuerpos anti-MOG y crión. Creo que respondió la doctora, pero bueno, le dejo, doctora, Sí, la Crión, pregunta. Crión se piensa ahora que es un subset de MOGAT, Ujú. que se caracteriza por muchas recurrencias sensitivas a los esteroides. Así es, así es.
Doctora, acerca de la postura de usted, por ejemplo, en el caso del, cuando solamente hay un ataque único del MOC para iniciar profilaxis. Si uno, por ejemplo, queda una gran secuela en un primer episodio de MOGAT, sea de una mielitis bastante pronunciada, que de repente demoraron en recibir tratamiento, o al igual una neuritis pronunciada y logró quedar con gran secuela y quizás queda como ojo único. Ahí iniciaría usted profilaxis en el paciente con MOGAT. Sí, de acuerdo a ese esquema que les enseñé del Mayo Clinic, ¿no? Que eso es del 2023. Ujú, El doctor Chen, que fue, el Mayo Clinic es que ha descubierto el anticuerpo de Mogar, ¿no? ujú, Entonces, él dice que si el paciente tiene una recuperación incompleta de ya ujú. sea una lesión espinal o una lesión ocular, que debemos de darle una inmunoterapia. Si el paciente tiene una pérdida de visión mínima, que no está severo, entonces debemos de continuar ah, viéndolos a los pacientes y no hay que darles una inmunoterapia. Ahora, lo que dice también el doctor Chen es que hay que advertirle a estos pacientes que usualmente el, y esto es un estudio que él está haciendo que no ha publicado aún, pero según él dice que en los pacientes con MOGAT, él tiene como 120 pacientes que está siguiendo, que ha visto que el paciente que va a tener una recidiva comienza a tener dolor de ojo por 3 a 4 días antes de perder la visión. Entonces el paciente con MOGAT, que sabemos que tiene MOGAT, y desarrolla dolor ocular, él de inmediato le hace examen para ver si tiene o no tiene principios de pérdida de visión. Ahora, si hay dos ataques de neuritis óptica en MOGAD, Mayo Clinic recomienda que se le ponga en inmunoterapia. Así es. El ataque Quedó único más. Ujú. no, si recupera bien. Así es. Quedó claro, doctora. Muy bien. Cuando si repone, tiene una muy buena respuesta al primer episodio. Quizás se espera una segunda recurrencia, pero cuando es una gran secuela que está quedando, es ahí donde uno puede pensar en dar profilaxia, ¿no? Queda claro. Exacto. Exacto. Allí creo que ahora sí han abierto audio, me parece. Me parece que han abierto audio algunos que estaban levantando la mano. ¿Podrían, podrían formular la pregunta? Me piden muchos consejos de cómo desvirgar una pendeja mayor de edad, y que sea menor que vos, ¿ok? Oh, le tuve que cortar Bueno, porque no sé, sí. creo que sabe una novela. Ya, parece que ya está muteado. No hay ningún audio Sí, prendido con levantado la mano, ¿no? Ninguno. Doctora, no. entonces entramos a otra pregunta, doctora Tan. ¿Tiene alguna casuística acerca del GFAP, el Glial Fibrillary Acidic Protein? ¿Algún caso así con papilitis ¿De cuál? del GFAP, GFAP No, antibody? no, no, no he visto yo ninguno de esos casos, Ujú, o sea que no les puedo dar mayor información sobre ujú. características, porque son rarísimos. Perfecto, perfecto. ¿Alguna ¿Son los pregunta por receptores de ahí en el chat? glicerina? ¿Cómo? ¿Receptores de glicerina, dices? No, el GFAP es Glial Fibrillary Acidic Protein, que es un anticuerpo en la cual presenta un cuadro típico de meningoencefalitis, pero con papilitis sin mayor pérdida visual, solamente con papilitis, no tiene ningún realce de nervios ópticos de la resonancia magnética. Pero bueno, eso está descrito, no sé si hay casuística, por eso preguntaba eso, ¿no? No, no, creo que es porque es raro, no hay una casuística que sepa yo, ¿no? Para el diagnóstico diferencial, una cosa así. Ahora, recuerden que estos son casos
inflamatorios desmelinizantes, porque todavía tenemos los problemas infecciosos, ¿no? Así El problema es. infeccioso, quizás uno de los que han resurgido son la sífilis, ¿no? Y hay que siempre pensar en neuritis óptica. Los problemas de neuritis óptica que tienen una causa infecciosa usualmente tienen uveitis, que Ujú. es muy importante de detectar. Si el paciente tiene uveitis y neuritis óptica, nos alejamos de un problema desmelinizante y nos acercamos a un problema infeccioso. Y por eso creo que en el ONTT, una de las pautas de que se dijo que pacientes con neuritis óptica no hacen esclerosis múltiple son los que tienen uveitis. Los que tienen uveitis es más probable que estén haciendo un problema infeccioso y acá estamos viendo mucho problema de sífilis. No sé cómo, no sé qué es para ustedes lo más común en realidad con infecciones, pero sífilis es causa de Sí, neuritis óptica muy común. he visto también uno de los casos aislados por sífilis, también doctora, papilitis, pero así cosas de raras, ¿no? Cosas raras, pero también he visto. Tuberculosis también puede causar Mm. problemas Sí, sí. oculares, ¿no? Doctora, aprovechar otra pregunta. Usted vio un esquema que en la cual muestra cómo compromete con la OCT tempranamente la acuaporina 4 NMOSD versus esclerosis múltiple. Quizás en un caso así en MOGAT, el comportamiento es similar a NMOSD. Sí, el MOGA se parece más a NMOSD que a esclerosis múltiple. O sea, yo diría, en la esclerosis múltiple la pérdida de fibras nerviosas es meses, meses más tarde, ¿no? Incluyendo las células ganglionares o las células madres. El MOGAT es intermedio, son semanas, pero en NMOSD es días. Y por eso una resonancia magnética nos puede ayudar en la primera semana, porque si ya vemos que está comenzando con pérdidas de células ganglionares, tenemos que estar pensando que es NMOSD. Sí, así es, doctora. Yo Doctora, también he visto MOGAT en fase aguda, temprana y afectado con las células ganglionares en OCT. Tempranamente, estamos hablando de un par de semanas, Sí, comprometidas las células ganglionares, pero con muy buena respuesta al pulso, sí, con recuperación de visión. con recuperación de visión. Es muy Ujú, interesante lo que dices porque las células ganglionares pueden estar muy, muy afectadas y ujú, tener una visión normal, que es lo que pasa con glaucoma también, ¿no? ujú. Vemos pacientes que tienen un una pérdida muy grande de células ganglionares, pero que la visión está muy bien y el glaucoma es lo que está causando el problema, ¿no? Así es, así es. ¿Algo querías comentar tú, doctora, José? parece que sí, la idea de hacer plasmaféresis va a ser prácticamente la gran, enorme mayoría de los pacientes que tienen anti-QP4 en el NMOD, ¿no? Porque ¿qué Claro, otra alternativa nos queda? Si, es IVIG, es mm, la otra alternativa, IVIG. Ahora, a mí me parece que la plasmaferesis es más efectiva por lo que remueve los anticuerpos, ¿no? mm, Así Hace un es. washout de los anticuerpos. Entonces es más efectiva, pero también tiene sus side effects. claro. ¿Ya? Los problemas ah, que puede causar plasmaferesis recurrente, ¿no? Porque hay que hacer el lavado de la sangre y todo eso, entonces tiene sus problemas y hay que hacerlo en el hospital. No creo que lo hagan en ninguna clínica. Usualmente la plasmaferesis la hacen en el hospital. Hay que hospitalizar al paciente. ¿Qué tal? Contrario a Ujú. darle IVIG, pero el IVIG se lo pueden dar hasta en su casa. Así es. Mm. ¿No? Y ahora, Doctora, ahora sí, hay sí, sí. IVIG para
Tratamiento subcutáneo, ¿ya? Ya no hay ni que ir al hospital para tener IVIG. O sea, me parece a mí que el IVIG será más fácil de usar y más fácil de administrar que la plasmaferesis. Por ahí están preguntando alguna experiencia con el uso de interferón o fingolimod Inter- acerca del tratamiento. Están haciendo la pregunta en el chat. Interferón y fingolimod son las dos medicinas que son comúnmente usadas para esclerosis múltiple, ¿no? Pero recuerden que estos medicamentos son preventivos de ataques, ¿ya? Se llaman DMTs o de Disease Modifying Therapy. Es para modificar la enfermedad y que no haya recidivas. Estos no tratan la enfermedad per se, sino lo que hacen es disminuir la probabilidad de que haya otro ataque, porque sabemos que en cada ataque se pierde axones, ¿no? Ya, y el fingolimod es muy efectivo y el interferón también, pero hay nuevos tratamientos ahora con también los anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, eh, depende cuán agresivo quiera ser el neurólogo, dependiendo de cuán agresiva es la enfermedad. Sí, poner también hincapié, doctora, que hay que estar seguro del diagnóstico, porque si está frente a NMOSD, en vez de ayudar más bien, perjudica. Claro, si es NMOSD y se le da uno de los tratamientos de, de esclerosis múltiple, pues puede empeorar el NMOSD. Así es. ¿Hay más preguntas, José, de repente en el chat? No, ya no veo. Perfecto. Al parecer, por la hora, de repente, creo que estaríamos Se cansaron. finalizando. Sí, creo que estaríamos Sí, finalizando, salvo que haya una última pregunta, creo que ya no hay, ¿no? Ninguna a mano ver, no levantada veo. queda en el aire tampoco. Ninguna mano levantada, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No, no hay, Doc. Ya. Entonces, a todos Ahí han ya lo podido cerré sin intervenir. querer. Entonces, solamente nos queda, doctora, agradecerle muchísimo. Maravillosa ponencia. Bastante actualizado, con muchos puntos que nos ha dejado. Muy claro. Muchas gracias. Muy Y bien, muchas gracias, doctora. Estaba excelente su exposición. Muy agradecidos. gracias también por la invitación. No, gracias a usted. Y también agradecer todo el público y no olvidar que siempre tenemos cada tercer martes de cada mes la reunión de neurooftalmología. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego con todos. Ok. Hasta luego. Hasta Gracias, doctora. luego.